Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bienvenido a Radio Nacional, ingeniero. ¿Cómo está, Martínez? Qué gusto. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo están ustedes? Datos interesantes, ¿no? Sumamente importantes para el país, y yo creo que esto hay que difundirlo, porque si bien la minería en el Perú ha tenido un rol importante en lo que respecta a la economía del país, cifras que manejábamos hasta antes de este estudio, el IPE, era que la minería representaba el 60% del valor de las exportaciones del Perú, representaba un tercio de la recaudación fiscal en el país, y generaba, si bien es una actividad intensiva en capital, generaba alrededor de 300.000 empleos. La cifra que se manejaba hasta antes de esto con la tabla de insumo producto del año 94 del INEI era que por cada empleo directo en la minería se creaban 4 empleos relacionados en el resto de la economía. Efectivamente, la semana pasada el IPE ha presentado este estudio, ya tomando como base la nueva tabla de insumo producto del INEI, que tiene base año 2007. Es decir, 13 años después, entre el 94 y el 2007, tenemos una nueva tabla de insumo producto que, si bien está desfasada de la actualidad en 5 años, de todas maneras existe una aproximación muy grande respecto de la situación actual. Y ahora, efectivamente, y las cifras, como usted ha dicho, Alberto, son impresionantes. Claro, ahora el tema es que algunos proyectos que no se ejecutan, que estaban prácticamente ya confirmados, como el caso de Conga, genera también alguna inquietud, me imagino, del inversionista. Es decir, ¿no es cierto?, se preocupa, dice, ¿qué pasa si yo invierto y mañana más tarde me salen resistencias activas o pasivas? El asunto es que no voy a poder tener rápido retorno de mi capital. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo superarlo? Efectivamente, dentro del paquete de proyectos y ampliaciones que tenían estudio de impacto ambiental ya aprobado, estaba justamente Conga. Del paquete de 54.000 millones de dólares de inversión que usted ha señalado, Alberto, la mitad, o sea, 27.273 millones de dólares corresponde a proyectos y ampliaciones que ya tienen estudio de impacto ambiental aprobados. Los otros 27.000 millones son los que están en proceso todavía de conseguir estos permisos. Pero digamos que de la mitad ya tienen estudio de impacto ambiental, dentro de esos estaba Conga. Yo creo que aquí hay que hacer más bien y señalar muy claramente a todos nuestros compatriotas lo siguiente: todos los peruanos queremos tener empleo, todos los peruanos queremos tener bienestar, desarrollo, prosperidad. Todos los peruanos queremos que nuestro país entre al umbral del desarrollo, y dentro de unos años, ojalá lleguemos al 2021 para los 200 años de independencia del país, con un país ingresando al club de los países desarrollados. Pero para realizar esto necesitamos inversión. Para tener trabajo se necesita inversión. Para tener recursos se necesita inversión. Y el mensaje potente de este estudio es: señores peruanos, tenemos aquí una oportunidad de crecer como nunca antes ha crecido el país. Tenemos una oportunidad de generar trabajo, recursos como nunca antes ha tenido el país. ¿Por qué nos pisamos los talones entre los peruanos? Y más bien lo que tenemos que hacer es cómo, respetando los temas relacionados con el medio ambiente, respetando las relaciones con las comunidades y los aspectos sociales, cómo desarrollamos de una manera mucho más agresiva, de una manera más profunda estas inversiones para que generen trabajo, inversión, recursos al país finalmente. Yo creo que ese es el mensaje claro que queda. Si por cada empleo directo la minería el día de hoy, con esta nueva tabla de insumo producto, genera 9 empleos relacionados, imagínense ustedes lo que puede ser del Perú si es que los peruanos nos ponemos de acuerdo, hacemos de esto una causa nacional y decirle tener todos ese mismo mensaje: señores, respetando el medio ambiente y respetando las relaciones sociales, vamos a hacer inversión en el país para tener trabajo y recursos. En base a lo que usted dice antes de la pregunta de Augusto, haciendo cálculos rápidos, digamos, si se cumpliera con todo estos proyectos de inversión, estaríamos hablando de que acá unos años podríamos tener casi generar 9 millones de empleos, 3 millones de empleos. 2 millones y 2 millones 400, sí, por supuesto. Casi, ¿no? Por supuesto. Ahora,
El IPE nos señalaba un punto importante. Como se está trabajando con una tabla de insumo producto del año 2007, es muy probable que si trabajamos con una tabla de insumo producto más actualizada, tengamos una relación distinta, porque efectivamente la minería y todas las demás actividades, las otras 53 actividades económicas que contempla la tabla de insumo producto, van a estar mucho más relacionadas al día de hoy que lo que estuvieron hace 5 años, ¿no? O sea que estas cifras podrían ser conservadoras. Ahora, estamos hablando de empleo directo e indirecto, ¿no es cierto?, que podrían llegar a los 3 millones en los próximos años. Así es. Ahora, ¿cuál es la expectativa, digamos, que tendría que tener el peruano común y corriente ante el crecimiento del, digamos, del trabajo minero en diversas localidades, con la nueva ley de minería, con las facilidades que se le está dando, con el respeto, ¿no es cierto?, al medio ambiente y todo lo demás? Estamos hablando de, digamos, un crecimiento también del ciudadano común, ¿no?, con esas expectativas, lo que decía el presidente de la República en algún momento, ¿no? Somos un país que depende de la minería, tenemos otras riquezas que podríamos explotar, pero no lo hacemos. ¿Qué va a pasar el día que se acabe la minería? Sí, es una pregunta. Ahí, Augusto, hay un punto muy importante y yo te agradezco la pregunta. Si consideramos que el día de hoy la minería emplea en forma directa alrededor de 300.000 personas, si entran todos estos proyectos y ampliaciones, estos 53.000, 54.000 millones de dólares en los próximos 10 años, tendríamos alrededor de 240.000 empleos directos más en la minería. Y, reitero, 2.100.000, 2.200.000 empleos relacionados con el resto de la economía. Pero aquí también hay un dato muy importante, porque todos decimos efectivamente, no seamos un país que exportemos únicamente, digamos, metales o minerales, no seamos un país primario exportador. Esa es una de las voces que escuchamos. Pero el día de hoy lo que tenemos es la minería. Ojalá tuviéramos más actividades tan importantes como la minería para que el Perú diversifique su oferta de exportaciones al exterior. Pero hoy por hoy lo que tenemos es la minería. Sin embargo, y respondiendo a tu pregunta, Augusto, hay un punto muy importante. El día de hoy, la minería está mucho más interrelacionada con las otras 53 actividades económicas. Por ejemplo, el día de hoy, con esta tabla, se demuestra que la minería compra el 95% de los insumos y materiales que necesita en el mercado local, dentro del Perú. El día de hoy se comprueba de que mientras la minería se va desarrollando y va interrelacionándose con las demás actividades, la actividad agroindustrial, la agricultura y las demás actividades que generan exportaciones no tradicionales, es decir, no solamente metales y minerales, sino las no tradicionales, han crecido 3 veces en los últimos años, 3 veces más de lo que han crecido las inversiones mineras. Es decir, estamos yendo por buen camino, porque estamos tratando de aprovechar la potencia de la minería, los precios de metales y minerales, pero a la vez estamos desarrollando los demás sectores para que mañana más tarde sea el Perú un país diversificado y no solamente depende de la minería, sino de otras actividades económicas. Ahora, don Pedro Martínez, el tema también es que se desatan estos conflictos desde mi perspectiva como comunicador, porque hay un problema de comunicación. Eso yo no sé si ustedes lo admiten, ¿no? Absolutamente. Que hay un problema de comunicación, de no llegar a las comunidades, no llegar a los que se ven de alguna u otra manera involucrados en los procesos de extracción de minerales en este caso. Yo lo escuché hace pocos, 2 días creo, a Roque Benavides, a quien yo conozco hace muchos años, decir, nosotros no le queremos hacer daño al Perú, somos peruanos, o sea, somos no sé, empresarios mineros peruanos, como vamos a querer hacerle daño a nuestros nacionales, a nuestros connacionales. Lo que pasa es que hay un problema, parece, de incomprensión. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer de parte del gobierno, del Estado, de parte de las empresas asociadas a través de la entidad que usted preside, de las propias empresas, ¿no? Proyectistas o las que ejecutan, hacer que las poblaciones se interioricen más y se pueda ver una aproximación mucho más real, mucho más efectiva, auténtica, sincera, como a veces se reclama? Es muy cierto, Alberto. Nosotros hemos señalado en varias oportunidades, tanto en privado como en público, que nos falta más comunicación. Yo creo que todas las empresas hacen sus mejores esfuerzos, pero todo lo que se haga siempre va a ser poco. Yo creo que hay que llegar con un lenguaje distinto, hay que explicarle
a nuestros compatriotas las bondades que tienen estas actividades, que de por sí, siendo actividades extractivas, generan de alguna forma cierta incomodidad, pero de lo que se trata justamente en estos estudios de impacto ambiental es cómo minimizar esos impactos, cómo los hacemos mucho más llevaderos no solamente con las comunidades, sino con el medio ambiente. De eso se trata. Sin embargo, creemos que hay que hacer más. Y efectivamente, yo creo que estos conflictos sociales se desatan por una serie de circunstancias, como lo hemos señalado varias veces. Primero, efectivamente hay desinformación. La gente no conoce las bondades de esto y obviamente hay algunas fuerzas que aprovechan este desconocimiento para desinformar, en algunos casos, también de una manera sesgada, con el objeto de lograr mañana más tarde algún beneficio político. Hay un detalle importante que usted menciona, porque en las guerras políticas, esta es prácticamente parte de un conflicto, es una guerra política, la desinformación juega un papel importante. Es decir, mientras más desinformado tengo yo a un sector, lo voy a dominar más. Entonces, si ustedes saben que esa es una realidad, ¿por qué no intensifican más su trabajo, que usted acaba de admitir que eso hay que hacerlo, en la parte de la comunicacional, en estrategias comunicacionales y en lo que ustedes mismos han puesto en el debate de hace bastante tiempo, desde incluso de varios CADE atrás, ¿no? Conferencias de ejecutivos, el problema es la responsabilidad social? ¿Por qué no lo ponen más? Porque las empresas donde sí se ha llevado todo el tema de la responsabilidad social, ahí los conflictos casi ni se sienten, ¿no? Pero donde ha fallado este tema, las cosas se han tornado tan compulsivas como lo de Conga, ¿no le parece? Tenemos un diagnóstico hecho, Alberto, en la sociedad respecto de cómo llegar de una manera mucho más efectiva con información de la verdad para que la gente que no conoce estos temas no sea desinformada exprofesamente. Hay un plan que estamos desarrollando justamente para hacer conocer la bondad de estas actividades. Este estudio del IPE, por ejemplo, es un punto importante porque con un instrumento, con una herramienta técnica, estadística, sin ninguna política de por medio, lo que se está haciendo es llegar con la información correcta, con la verdad. También es cierto que, y como decía hace un momento, tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo para hacer conocer las bondades de estas actividades. Pero es cierto, y lo que usted señala, hay muchas empresas que han llegado a las comunidades de diferente forma, han logrado finalmente que las comunidades entiendan la bondad de la actividad y finalmente con programas de responsabilidad social, con programas incluso de infraestructura, de educación, de salud, de nutrición, han llegado de mejor manera. No nos olvidemos también que hemos tenido un Estado ausente durante muchos años y entonces las comunidades de alrededor del proyecto de la ampliación demandaban de la mina lo que le correspondía hacer el Estado. Las minas lo han hecho, pero luego empiezan a llegar de lugares más alejados pidiendo exactamente lo mismo, y ahí es donde tiene que entrar el Estado, que recibe cantidad ingente de recursos justamente para llevar adelante estos programas de nutrición, de infraestructura, de salud, de educación, a efectos de que las comunidades estén satisfechas, de que las inversiones se puedan realizar en paz, ¿no? Señor Pedro Martínez, durante la campaña electoral, las últimas, las generales, se satanizó mucho la presencia del candidato a la presidencia, Ollantumala, porque decían, si entra Humala, se llevan las empresas mineras, ¿no? Era el temor que siempre se infundió a la gente, y bueno, eso resultó pues que no ser cierto, porque de presidente de la República ya conversando, dialogando, digamos, el aporte de las mineras creció en un 600%, ¿no es cierto? Y se sigue invirtiendo y eso se llama confianza, ¿no es cierto? Se sigue teniendo confianza. Ahora, el señor Richard O'Brien, que es el presidente ejecutivo de Newmont Mining, que es la empresa que maneja la empresa minera en Cajamarca, Conga, el proyecto Conga, ha suspendido, digamos, o mejor dicho, se ha declarado una suspensión hasta el 2014 de este proyecto.
¿Cómo ve la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía esta situación y cómo se está viendo en la realidad que todavía hay proyectos mineros en perspectiva, ¿no es cierto? O sea, esto no ha asustado, digamos, a los inversores de fuera, ¿no? Que vienen a participar, a poner su capital aquí en nuestro país. Fíjese, es una lástima que se haya retrasado la entrada del proyecto. Sin embargo, tenemos entendido que se ha priorizado un tema que puede ser muy importante y que finalmente puede entrar, digamos, en el entendimiento de las personas alrededor del proyecto. Se ha priorizado la construcción de los reservorios, que tomará alrededor de año y medio. Se esperará la época de lluvias para que almacene agua y para demostrar finalmente a las poblaciones aledañas que el proyecto va a dar más agua. No es que va a quitar agua, como han desinformado muchos de estos extremistas. Lo que va a dar es justamente más agua, porque aumenta el almacenaje de 3 y pico millones de metros cúbicos, como se señalaba luego del proyecto, a 14 millones de metros cúbicos, lo cual significa que la ganadería, la agricultura, las industrias, las actividades comerciales y las actividades domésticas van a tener más agua. Tenemos cantidad de recursos que recibe Cajamarca y que no los ha empleado debidamente en dotar agua. No es posible que Cajamarca no tenga agua las 24 horas del día. Con la cantidad de recursos que ha recibido y recibe de la minería, no es posible que sus autoridades espanten justamente la minería que les va a dar los recursos para seguir haciendo obras en pro de la población. No es concebible, por ejemplo, Alberto, que las autoridades generen pérdidas de 600 millones de soles a su propia gente, en turismo, en transporte, en comercio. Yo creo que no podemos concebir que haya autoridades a la espalda de la realidad, dando las espaldas a la realidad. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy buena. Sí señalarle, Augusto, para terminar, que el presidente señaló una política, una filosofía muy clara para su gobierno, que era inclusión social. Creo que él tiene ya claro que la inclusión social solamente se puede conseguir de una sola forma, fomentando las inversiones, porque esas inversiones generan dos cosas: trabajo, que es una forma de inclusión social, y recursos que pueden ser usados justamente para infraestructura, educación, nutrición, salud, que es la otra forma de incluir socialmente. Efectivamente. Bien, amigos, el debate está planteado. Obviamente hay que desarrollar ideas innovadoras en la medida en que nuestro país requiere no solo inversiones permanentemente para mantener esta economía que se sostiene casi dentro de un marco de liderazgo en la región, y que, como hemos señalado, mientras se respeten las normas de protección ambiental, mientras exista transparencia en la ejecución de todos los proyectos, inclusive de las propias normas del gobierno, porque el gobierno tampoco puede un poco esquivar las responsabilidades que tiene, esta conjunción de esfuerzos puede llevar a nuestro país a alcanzar lo que dijo don Pedro Martínez hace unos instantes, que el Perú se ubique dentro del grupo de países desarrollados, que es la gran aspiración que tenemos para inclusive celebrar con bombos y platillos los 200 años de vida republicana, ¿no es cierto?, de acá a unos 10 años. Entonces, esto yo creo que es importante. Sí, esos 200 años, y importante también que lo digas en este momento, ¿no? ¿Cómo ve el señor Pedro Martínez al Perú en el 2021? Yo soy optimista, Augusto. Yo lo veo entrando a la senda del desarrollo. Yo creo que estos problemas que tenemos el día de hoy van a ser superados finalmente, en la medida en que todos difundamos. Ustedes tienen una labor importantísima de lograr llegar a todo el Perú a través de Radio Nacional para hacer entender a nuestros connacionales que el bienestar, la prosperidad, el tener trabajo y el tener más dinero en los bolsillos solamente llega con la inversión. Y esto nos debe llevar a todos como país a una mejor posición en el año 2021.